Saludos, bienvenidos. Estamos ya prácticamente con todos los componentes del grupo. Así que bienvenidos todos. Estamos en la sexta reunión síncrona del curso. Y como previamente les había contado, vamos a estar tocando el tema que previamente lo habíamos tocado ya, ¿verdad? Que es la tasa interna de retorno, el costo promedio de capital, o el WACC, y el periodo de recobro, el periodo de repago. Bueno, déjenme conectar, que parece que ya previamente las sesiones están creadas sin acceso a audio y a vídeo. Bueno, ya están. Ya no deben tener problema. Gracias. Bueno, qué bien. Así que un poco, déjenme accesar el contenido que les había enviado ayer. Bueno, ¿qué pasa? Se envía a través de novedades. La forma de comunicarnos dentro de la plataforma. Obviamente voy a estar bajando por acá. Primero que nada el modelo de presentación. Y segundo, un ejemplo práctico que vamos a ver también. Accesarlo en un momento. Y el otro. HDRR. Notación. Ahí estoy descargando. Bueno, así un poco. Fernando, sí. Sí, gracias, doctor. Buenos días. Dice que se me había quedado en el tintero. Pensé que le había mandado la segunda tarea, pero no se la había. Y al revisar todas mis notas en general, le he mandado 3. Me pongo este fin de semana ya al día. Le he mandado 3, pero la segunda me había quedado en el tintero. Ya se la mandé anoche. Por favor, para que lo tome en cuenta y me la revise. Gracias. Sí, si la bandeja está así. La tarea está sometida, va a aparecer la bandeja de entrega, así va a estar disponible para el próximo paso de calificarla, ¿verdad? Y después pasar al registro. O sea, que es un proceso automático. Pero sí es importante tener en consideración que las tareas del medio, como se aprueba el curso, ¿no? Importante eso. Si no pasa nada, si la entrega ahora, está bien, no pasa nada. ¿Verdad? Yo sé un poco comprimido el tiempo, ¿verdad? Y aquí, de seguro, todas las personas hacen otras cosas también, no solamente estudian. Así que de alguna forma, bueno, pues tenemos espacio. Así afirmativo. Gracias, doctor. ¿Cómo? Así que como le había adelantado la semana pasada, ¿verdad? Digo, previamente habíamos discutido algo del tema, pero vamos a hacer unas aplicaciones prácticas. De hecho, el tema lo desarrollamos en el proceso del análisis del caso de autopistas del centro, ¿verdad? Un caso, obviamente, donde un proyecto de infraestructura civil, básicamente la construcción de autopistas, carretera de camino, en un momento dado tenía unos retornos esperados y por temas macroeconómicos, pues esos retornos no se materializaron, ¿verdad? Ya había que tomar una decisión en el momento. Básicamente, entre las decisiones que habían eran para un inversionista nuevo, ¿verdad? Con el capital necesario para poder dar las métricas específicas para que el proyecto fuera rentable. En aquel momento lo estimamos que para cumplir obviamente con la cobertura de repago de deuda se necesitaban 2 millones de euros adicionales. O la expectativa de quebrar el proyecto, ¿verdad? Entregar el proyecto y básicamente venderlo en el método de valoración de quiebras, que básicamente es los activos netos de deudas exigibles, ¿verdad? Y sí, básicamente, de los activos netos. La tercera opción de valorar la empresa, pues en ese efecto pues no era rentable, no era real. Porque la opción de valorar flujos de caja futuros para descontar ese valor presente neto, bueno, pues es un tema en particular. Porque es que la empresa tiene que estar obviamente en funciones y tiene una perspectiva de futuro que no tenía esta empresa por el problema económico que tenía, ¿verdad? Y el tema de los multiplicadores, ¿verdad? Que también es una aproximación o un assessment inicial de valor. Así que el tema de hoy, obviamente, vamos a tener un análisis múltiple donde consideramos tasa interna de retorno, donde consideramos tasa de costo de capital y tiempo estimado de recobro de la inversión. A ver un poco. Venga, ¿alguna pregunta antes de presentar el contenido? De hecho, el tema, esta triada, ¿verdad? De estos 3 elementos, pues, por ejemplo, cuando los fondos de capital, los fondos de inversión, o capital privado, private equity, que lo que hacen es gestionar activos operativos. Cuando hablo de activos operativos, son activos empresariales, de empresas, no es ingresos pasivos. ¿Verdad? Cuando hablamos de ingresos pasivos, ingresos de deuda, básicamente hablamos de mercado financiero, ¿verdad? Donde no hay una operación activo comercial que derive en un valor agregado. Simplemente por fluctuaciones, obviamente, de precio, por interacción de oferta y demanda, y hay una concepto de precio que puede estar por encima del precio estructural teórico o puede estar por debajo. Depende de dónde estemos posicionados nosotros, pues nos aventajamos o perdemos. Pero el tema operativo es distinto, ¿verdad? Cuando hablamos de una operación comercial, hay una conversión de liquidez de capital en activos operacionales, y esos activos operacionales son la base del fundamento para la industria comercial o de servicio. Y al final, el ingreso derivado, ¿verdad? El ingreso derivado de esa actividad comercial es el retorno del capital, por supuesto, invertido inicialmente, y es la compensación que tiene los inversionistas en ese proyecto. Así que al final del día hay compensación económica, pero la forma de gestionarlo es distinto y por lo tanto la forma de gestionar valor, ¿verdad? Tangible es distinta. Y en eso nos enfocamos en el componente de tasa interna de retorno. Ahora, alguien en sus propias palabras me puede decir lo que es la tasa interna de retorno, o la TIR, o la IRR en inglés. ¿Qué es la tasa interna de retorno?
Profesor, básicamente la tasa interna de retorno es como, o que también se le llama costo de oportunidad. Es lo que un inversionista persigue cuando va a invertir en un proyecto. Entonces compara lo que se va a recibir con lo que le genera su costo de financiación de capital. Entonces al comparar esas dos, se genera lo que es el costo de oportunidad y la TIR. Entonces desde ahí él decide si invierte en el negocio o proyecto o lo deja. Cierto, ¿verdad? No, no sé qué está hablando. Sí, Raúl. Primero Raúl, después. Sí, Raúl, sí, pues. Sí, buenas. ¿Cómo están? Sí, es como decía el compañero, la tasa interna de retorno es la métrica que utilizan más los inversionistas para poder ver si su inversión tendrá la retroactividad que ellos esperan, o sea, el retorno de sus ganancias en el tiempo que ellos esperan. Oh, muy bien, va bailando. Pero no, para mí la definición de cuánto es aquella rentabilidad que pone el flujo de ingresos y egresos en una igualdad de cero o igual de cero. Más que una principio, no crítico, pero tienen algo más. Sí, bueno, la tasa, la TIR, que se conoce comúnmente, pues siempre, normalmente es un indicador financiero, ¿va? Que porcentualmente mide la rentabilidad de un proyecto o de una inversión, lógicamente considerando aspectos, ¿va? Como el flujo de caja, ingresos, egresos, la vida útil, etcétera, etcétera, del proyecto. Ok, muy bien, gracias. Marcelo Tavares. Ok, muy buenos días, doctor. Buenos días a todos los colegas. Yo les doy feliz día a todos los que están. Yo entiendo, de acuerdo a lo que ya habíamos visto en cuanto a la tarea que usted nos enseñó, que hay que considerarlo como un instrumento, ¿verdad? Como una herramienta y que fundamentaliza la toma de decisiones en lo que tiene que ver con las inversiones del capital. Además, nos ayuda a determinar los flujos futuros de los proyectos y las inversiones desde su punto inicial. Además, nos ayudan a comparar alternativas y además de todo esto, priorizar los proyectos en función de lo rentable que estos puedan ser. Y claro está que tenemos que verlo también desde un escenario con flujos no convencionales. Y ahí lo que hacemos es resaltar de verdad el papel que ofrece en cuanto a los objetivos y nos ayuda a evaluar los proyectos complejos. Eso entre otras cosas. Ok, muy bien, gracias Marisol. Sí, muy buenos días, gracias por la oportunidad. Este muestra cuál es la tasa de rendimiento que hace que el valor actual de los ingresos futuros sean igual a la inversión inicial. Y nos permite también determinar si vale la pena invertir en dicho proyecto, si también la tasa de retorno, en el caso sería mayor que el costo de capital o la tasa mínima que exija el inversionista. En este caso, el proyecto, ¿sí? No, disculpa, sí. En este caso, podríamos decir que el proyecto se puede considerar viable porque en sí generaría beneficios superiores al costo de la inversión. En el TIR es menor que la tasa mínima. En este caso, el proyecto podría ser también conveniente desde un punto de vista financiero. Todo esto se vería a un largo plazo. Bien, gracias Marisol. Voy a dar mi perspectiva. Un poco, de hecho, Luis Alfredo nos escribe por aquí. La TIR es una métrica aplicable a la presupuestación de capital. Se utiliza para estimar la rentabilidad de un posible proyecto empresarial. Esta métrica funciona como una tasa de descuento, igual al PPN, en los flujos de caja astero. Y eso es muy cierto, conceptualmente. Vamos a mi perspectiva. Primero que nada, cuando en conceptos prácticos, operativos, real, la tasa interna de retorno no es una tasa de rendimiento, ¿verdad? Es una tasa de indicación. ¿Por qué indicación? La tasa interna de retorno, ¿verdad? Es que yo mide qué tasa de crecimiento yo necesito para llegar de cero, obviamente que no tenga diferencia ni por arriba ni por abajo en el valor presente neto, en el PPN, hasta llegar al ingreso que estoy analizando. Usualmente analizamos el ingreso de EBITDA, ¿verdad? Ya hemos hablado, porque el ingreso de EBITDA tiene puramente el ingreso operativo, no tiene los ingresos considerados que no tienen que ver con el modelo de negocio. General Electric, una multinacional de ciclo, básicamente ya, en un momento dado, tiene un monopolio operativo, no porque era un monopolio natural, sino porque no habían competidores funcionales para poder competir con ellos en ese momento. Las cosas cambian después, hablando de los 60, los 70. Y básicamente, ¿verdad? En el ingreso operativo, EBITDA tenía un nivel. Pero el ingreso no operativo, el ingreso derivado de las prestaciones de capital e intereses recibidos por inversiones financieras, superaba el ingreso operativo, ¿verdad? Así que, obviamente, al segregar la operación, básicamente había una rentabilidad, por supuesto, en el tema operativo, pero la masa gigantesca de flujo de caja que producía de dinero venía de otro aspecto del dinero operativo, que era mercado de capitales a corto plazo, mercado monetario. Y por tanto, si yo no separo ese elemento, la tasa interna de retorno desde General Electric hubiera sido gigantesca. Obviamente, ¿verdad? Porque estoy subsidiando, estoy complementando de alguna forma el modelo de negocio. No quiero que pierda la perspectiva, el dinero está ahí, ¿verdad? No significa que el dinero está ahí. Lo que pasa es que no provino de la operación. Así que por ejemplo, cuando yo voy a valorar la operación, yo valoro la operación pura, ¿verdad? No, obviamente, los elementos que se integran a la operación. Un poco así. Así que tasa interna de retorno me mide crecimiento. ¿Qué tasa necesito de llevar a cero el ingreso EBITDA, ¿verdad?
Y cuando yo llego ahí, ¿verdad? Yo determino esa tasa y esa tasa me sirve de un elemento de horizonte comparativo. ¿Por qué? Primero que nada, la primera comparación es que yo la comparo con la tasa de costo promedio de capital, el WACC. ¿Verdad? Esa tasa de costo promedio de capital, a simple forma, es básicamente ponderar en peso los balances que hay en deuda o estructura de capital y con las tasas aplicables, y obviamente me va a dar una tasa ponderada. Esa tasa ponderada o promedio ponderado, ¿verdad? Va a representar o representa el riesgo el riesgo que los inversionistas perciben de la empresa. ¿Verdad? ¿Cómo lo categoriza? Así que tengo esos dos comparables, ¿verdad? También, luego de eso, hay de alguna forma, varias perspectivas o elementos o teorías de cómo calcular ese WACC. Porque en la estructura de capital sabemos que tenemos las ganancias retenidas. Si una empresa lleva años operando, lo más normal y corriente es que tenga un bulto grande, ¿verdad? De dinero de vengado de otras operaciones de años pasados. Así que eso, básicamente, el costo de ese capital es cero. En papel es cero, ¿verdad? Pero muy bien hablaron ahorita por aquí, hay un costo de oportunidad que yo tengo que integrarlo ahí, ¿verdad? Al fin del día, ¿verdad? Yo decido si el costo de oportunidad lo considero en el cálculo WACC o no lo considero. Obviamente, si sabemos que si en teoría pensamos que el capital cuesta cero, ¿verdad? La ganancia retenida, perdón. El componente de capital de la ganancia retenida es cero, pues por supuesto me va a llevar la tasa de costo de ponderado hacia abajo, ¿verdad? Lo que es una fracción de la realidad. En fin, al final del día, lo que les quiero decir es que esa tasa de retorno, supongamos 7%, yo la comparo con mi WACC, supongamos 5%. Ese 2% de diferencia significa la capacidad que tiene la empresa de agregar valor. No estoy hablando de flujo de caja, no estoy hablando de dinero, ingreso neto, mi operativo, mi vida. Capacidad de crear valor. ¿Por qué capacidad de crear valor? Cuando un fondo de capital de inversión de poner solo en una empresa, lo primero que va a hacer es entrar, tratar de comprar la empresa. Primero que nada, las empresas que mira son empresas que tienen de alguna forma problemas económicos, por situaciones microeconómicas o macroeconómicas, lo que sea, pero que tengan una ventaja de poder comprar esos activos operacionales a descuento. Y luego de eso, la perspectiva es que ellos toman unas medidas, unas métricas operativas, usualmente comprimen, obviamente, el costo del gasto operacional. ¿Verdad? Sabemos que el gasto operacional no es más que otra cosa que la inversión del dueño del negocio para el negocio. Y algún día quiere recuperarlo, obviamente, en el streamline del negocio. Bueno, pues, supongamos que comprimen los gastos operacionales al 10% y crean un diseño funcional estructural de la empresa y funciona así, ¿verdad? Son un poco duro, pero que una persona que trabaja de 4 o 5, o que se sustituya software, tecnología por labor force humano. Y obviamente los costos operacionales van a disminuir. Y si mantiene el mismo volumen de revenues, de ingreso operativo, de vida, pues la consecuencia natural es que el ingreso neto va a incrementar. Y eso va ajustándose a la ganancia retenida cuando pase el año. En un horizonte de 3 a 5 años, ¿verdad? El fondo decide vender su inversión ahí, su stake, a otro inversionista, a un grupo, ¿verdad? Que lo quiera comprar, o si existe oportunidad, ¿verdad? Obviamente, iniciar una oferta pública para utilizar en bolsa y recuperar esa inversión, ¿verdad? Por parte del accionista. Así que esa es la relación de esos dos elementos, de la tasa de retorno del WACC, es la capacidad de crear valor incremental, ¿verdad? No mide rentabilidad. Hay empresas, por ejemplo, Netflix en este momento, hay empresas que tienen un gran volumen, obviamente, de crear liquidez o ingreso operativo de vida, pero tienen muy poca incremento de espacio para crecer en valor, porque de alguna forma su modelo de negocio ya llegó a su tope, no hay otras cosas de mercado que servir. Un poco Meta, Facebook en su inicio, cuando hacen su oferta inicial pública en 2011, pues había un gran espacio para monetizar ingresos, ¿verdad? Para monetizar valor, y lo hizo. Lo que pasa es que obviamente en 2011 ya, consecuentemente los años operativos después, el modelo de negocio es el mismo, básicamente una mensajería digitalizada, y el elemento interno, obviamente, de inteligencia de negocio, que se provee, obviamente por los datos masivos de usuario que hay ahí. Pero obviamente, de alguna forma, cuando Facebook cambia Meta, reformula su negocio también. Y ya están parados en la inteligencia artificial, ¿verdad? Y la realidad virtual. Así que eso incrementa la capacidad de la empresa, ¿verdad? De generar valor adicional, incremental. ¿Verdad? Su costo promedio de capital de seguro cuesta lo mismo, no debe haber cambiado. Pero el espacio de crecer, ¿verdad? Y eso es muy importante, el espacio de crecer económicamente para yo poder monetizar ese valor, ¿verdad? Con oferta inicial pública, ¿verdad? Vendiendo, como sea, para yo tener una plusvalía. Y eso es lo que se mide ahí. Ahora, no solo queda ahí. Obviamente yo tengo una tasa interna de retorno, pero esa tasa interna de retorno obviamente yo tengo que adjudicarla y compararla obviamente en un mercado donde hay distintos objetivos de inversión. Así que lo más lógico inicialmente es que yo esa tasa interna de retorno yo la compare con la estructura de costos primo o la estructura de costos libre de riesgo que es el sinónimo de las emisiones de deuda que hacen los bancos centrales de los países. Por ejemplo, el Tesoro de Estados Unidos, supongamos que el recobro de la inversión, ¿verdad? De esta empresa hipotética que estamos analizando, la tasa interna de retorno es 7 y tardan 5 años en recuperar la inversión. Yo me quiero fijar en el punto, en el año número 5, ¿verdad? En las notas de capital, las notas del Tesoro que emite el Tesoro, para la redundancia, al año 5. Y quiero comparar el costo que está pagando, lo que está pagando el Tesoro con respecto a mi tasa interna de retorno. Y si el Tesoro está pagando por encima de 7, por debajo de 7, vamos a suponer que pague 4%, pues, en teoría, yo comparo mi tasa interna de retorno y comparo a la tasa que el Tesoro emite capital a los 5 años y veo con un espacio de 3%. Pero claro, el riesgo que representa el Tesoro es un primo, ¿verdad? Es cero, no tiene riesgo del sistema, no sistemático. Por lo tanto, yo sé que tengo que incrementar un spread para hacerlo comparable. Así que los spreads básicos, ¿verdad? De empresas, por ejemplo, supongamos que esta empresa es AAA, ¿verdad? Que el spread básico se le añade a las tasas de financiamiento son 50 puntos básicos. Así que ese 4% más 50 puntos básicos es 4.50 versus el 7% de tasa interna de retorno. Todavía tengo un 2.150 puntos básicos o 2.50 puntos porcentuales de incremento de capacidad de incrementar valor. Aquí tiene el papel, ¿verdad? Todo esto es papel todavía. En teoría yo puedo, ¿verdad? Paso el primer checklist.
¿verdad? Posteriormente, obviamente, yo tengo que ver de dónde proviene esa tasa interna de retorno. Si tiene elementos integrados de otros modelos de negocio, como lo que General Electric, ¿verdad? Si tiene otras subsidiarias integradas, ¿verdad? Según una multinacional, y hay subsidiarias que son más rentables que otras, o hay subsidiarias que simplemente no son rentables. Toda esa debida diligencia yo tengo que hacerla, ¿verdad? Y luego que conste, ¿verdad? Que me conste que el modelo de negocio crea valor y es rentable, entonces yo hago la inversión, ¿verdad? No puramente corro un Chromebook donde yo comparo algunos números ya, ¿no? Un poco, hay que indagar más allá. Yo he visto, yo mi práctica, bueno, yo soy prácticamente tesorería y mercado de capitales, ¿verdad? Un poco, cuando salgo de trabajar de firma, en mi oficina de consulta privada, pues me dedico más, ¿verdad? Private equity, ¿verdad? O de estructuración de deuda. Y lo último del 2000, eso fue en 2011, 2012, y los últimos 13 años, ¿verdad? Que estaba en consulting, yo en papel, prácticamente la mayoría de los negocios que me han presentado a mí para evaluar son muy buenos negocios en papel. Cuando tú vas al detalle adentro, ¿verdad? Y indagas un poco más allá, pues entonces el negocio no es que debe ser bueno, pero no es tan bueno como se presenta en papel. ¿Verdad? Un poco lento. Así que es el asunto. Bueno, ¿qué nos dice Marisol por ahí? Si DU decide invertir en una nueva herramienta de tecnología y al analizar el proyecto obtiene una tasa de retorno de 18%, esto significa que la inversión podría generar un rendimiento aproximado de ese porcentaje. Si el costo de capital de la empresa es del 12%, entonces el proyecto sería atractivo, ya que la rentabilidad esperada supera el costo de financiar íntegro. Eso está muy bien, Marisol. Yo solo cambiaré la palabra de rentabilidad a poder de apreciación, ¿verdad? Porque medimos poder de apreciación. Okay. Rentabilidad, le digo yield, ¿verdad? Yield, tasa de interés, rendimiento. Tasa de interés, retorno es capacidad de apreciar. Un poco así. Perfecto, gracias. Bien, Raúl, sí. Bueno, buenos días, maestro. Quiero hacer una anécdota de un emprendimiento que tuve en pandemia. Yo quedé desvinculado de la empresa donde trabajaba y mi esposa también. ¿Qué país fue eso, Raúl? Disculpa, ¿qué país fue? Él no me ¿Qué país escucha. fue? En República Sí, Dominicana. Dominicana Republic. Entonces, a raíz de esto, nosotros iniciamos un emprendimiento de una surtidora. Aquí eso es una empresa que comercializa productos varios, galletas, exacto. Que representa marca y lo distribuye localmente. Sí, claro. Con poco capital. Entonces, en papeles, como usted dice, la rentabilidad, nosotros teníamos una meta de rentabilidad muy elevada, pero nos dimos cuenta, con el paso del tiempo, duramos 2 años trabajando el negocio, que la rentabilidad de ese negocio equivale a una gran inversión de capital y ventas en volúmenes. Entonces, tuvimos que echar para atrás el negocio y buscar empleo porque no era lo que se esperaba. Sí, dio su cometido porque nos financió por 2 años los costos que teníamos diarios y mensuales, pero la rentabilidad que esperábamos no era la que proyectábamos. Sí, así. Los negocios, cuando tú revendes inventario, que es básicamente lo que tú debes estar haciendo, Raúl, tú necesitas volumen, economía de escala, ¿verdad? Tú inviertes un almacén, voy a poner una cantidad nominal para $1,000, un almacén, lo rentas $1,000, y si tú vendes 10 unidades del producto que tú vendes, pues la renta es de $1,000. ¿Verdad? Si tú vendes 2 millones de productos que tú vendes, la renta es de $1,000, ¿verdad? Digo, bueno, pero si tú vendes 2 millones de productos, pues porque aumentaste la capacidad. Sí, lo que pasa es que hay rotación, ¿verdad? Tú no tienes todos los productos inventarios en el día 1 del año, ¿verdad? Vas surtiéndote en supply and chain, ¿verdad? Básicamente por temas de rotación y el tema justo a tiempo, ¿no? Un poco la filosofía de Toyota, de la fábrica de autos, just in time. Es que dice Raúl, las empresas de producción transforman materias primas en bienes y logran rentabilidad optimizando como su operativo, mejorando la productividad y diferenciando sus productos. Lo mismo, economía de escala. Un poco así. Así que, venga, vamos a presentar, bueno, mucho de los temas, de los conceptos fundamentales, pues se los discutía en el narrativo, pero no vamos a en ello, y luego vamos a ver un ejemplo para que vean. De hecho, yo les envié, bueno, lo vimos ya en clase, el ejemplo de autopista del centro es muy buen ejemplo que estamos hablando, muy buen ejemplo, un gran negocio en papel, y cuando llegó, y cuando los temas macroeconómicos le jugaron una mala jugada, esto colapso. Ahí está levantando la mano. Reinaldo, sí. Hoy es muy práctico el hacerlo, no como antes. Hoy existen plataformas disponibles hasta para hacer simulaciones en ese sentido, aún proyectos pequeños o grandes, por supuesto, ¿verdad? Las plataformas permiten la accesibilidad a todos los resultados esperados en esta materia. Bueno, sí, eso, sí. Plataformas de simulación, que es bien importante, ¿no? Eso, cuando hablamos de tasa interna de retorno, cuando hablamos de costo de capital, cuando hablamos de PayPal, cuando hablamos de monetización y valor, eso es planificación. Eso no es posterior al negocio montado. Esto es pre-negocio. Ahorita alguien lo comentó por ahí, ¿verdad? Son presupuestación de capital. ¿Hasta cuánto capital yo puedo poner ahí para en qué tiempo necesito recuperar? Una expansión, ¿verdad? Una multinacional quiere expandir su operativa, tiene que saber obviamente de antemano. Primero tiene que saber si existe un mercado que le va a comprar su producto y que ese mercado hay espacio suficiente para un competidor más, ¿verdad? Y que no, obviamente, los productos que los competidores, ¿verdad? Tienen un posicionamiento de marca que es lo más probable, ¿verdad? Implica que va a haber un tiempo en lo que ese producto, ¿verdad? Se visualiza ahí. Por ejemplo, Apple, su gran la fidelización de los clientes de Apple vino en el 2005 y el 2006 con el iPhone. Pero Apple no creció en el 2002, el 2003. Apple existe desde los años 70. ¿verdad? Y todo ese tiempo le tomó, obviamente, crear esa fidelización. A fin de día, la tiene, por supuesto, que es líder de ese nicho industrial, de los móviles inteligentes y de tecnología, ¿verdad? Pero le tomó su tiempo también.
un poco. Bueno, le comparto por acá. Aquí. El concepto de valor presente neto y la tasa interna de retorno, ¿verdad? Son dos elementos que van unos de la mano, ¿verdad? Básicamente yo si hago el análisis de valor presente neto y no hago más nada, tengo el escenario a una tercera parte. Si hago el análisis de tasa interna de retorno, análisis matemático, quiero decir, y no hago más nada, tengo una tercera parte del análisis. Si no integro costo de capital, lo que tengo solamente es una tercera parte del análisis. Estos son complementos, son factores, ¿verdad? Que se integran en un escenario y se pesan unos con otros. Aquí hay un tema operativo, obviamente, ¿verdad? El concepto de cómo se calcula el valor presente neto, de hecho, lo vamos a ver, vamos a ver en Excel ahorita un ejemplo. El tema del valor presente neto, pues básicamente es que yo defino, ¿verdad? Cuáles son los flujos futuros del proyecto, ¿verdad? Que va a tener un proyecto que estoy analizando, o de una posible adquisición de una empresa, de un competidor, o un nuevo negocio que voy a montar, en fin, tiene múltiples aplicabilidades. Ahora que yo defino cuáles son los flujos futuros a recibir, pues es un concepto muy amplio. ¿Verdad? Mi perspectiva, ¿verdad? Me gusta mucho el EBITDA, ¿verdad? El ingreso antes de contribuciones y gasto de prestación. ¿Por qué? Primero, el gasto de prestación erosiona tu flujo de caja y en realidad no impacta la caja, porque es un tema contable. Y el tema, obviamente, de incurrir en ingreso neto, pues tiene sus limitaciones, porque la vasta mayoría de los negocios complementan con otros modelos de negocio, ¿verdad? No solamente hacen, ¿verdad? su core principal de volumen de negocio. Los negocios van creciendo y se diversifican. Así que yo tengo que identificar los elementos que no son propios operativos de negocio, por ejemplo, que le di de General Electric. General Electric tenía bancos, eran bancos de International Financial Entities que financiaban operaciones dentro del banco de la multinacional. ¿Verdad? Una multinacional como normal, tradicional, pues necesita un banco comercial que le provea liquidez. Pues General Electric producía tanta liquidez que automáticamente lo financiaba a través de un banco que tenía, G Capital Bank. Así que ese ingreso ahorita, ese ingreso que yo defino, ¿verdad? Les comento que si utilizan ingreso neto para al final, no es que esté mal, ¿verdad? Pero tienes que saber explicar, saber las consecuencias de que ese ingreso tiene múltiples fuentes, no solamente el tema principal del negocio. Bueno, pues yo tomo esa mitad, lo desconto a flujo de esos flujos futuros. Por supuesto que el futuro no se va a utilizar, tengo que traer valor presente, descontándolo, ¿verdad? Esos flujos de caja. Y la tasa que yo voy a utilizar para descontar es el WACC, ¿verdad? Porque es la tasa de representativa de riesgo que representa la empresa con respecto, obviamente, a los mercados de capital. Y ese valor presente neto sumado, ¿verdad? Digo, venga, yo tengo una perspectiva futura de flujos de caja. Así que, usualmente, mi perspectiva, en el año 5, ¿verdad? Yo creo una perpetuidad. Bueno, como vimos en el caso de esa perpetuidad, yo la descuento a perpetuidad implica que consistentemente, año por año, de tema infinito, yo voy a recibir fijamente una anualidad, ¿verdad? Y esa es la forma para hacerlo. De hecho, yo se la integré, ¿verdad? En el análisis de autopistas del centro. Y esa anualidad yo la descuento a valor presente de forma, obviamente, infinita también. Y represento la cantidad infinita ahí y la suma del flujo de caja. Y al final, ¿verdad? Obviamente, toda esa suma de masas de las anualidades descontadas y los cash flows descontados, se los resto a la inversión inicial del proyecto. Y si me da positivo, ¿verdad? El retorno, si el valor presente de mis flujos futuros excede la inversión inicial, el proyecto, ¿verdad? Dice el papel, que el proyecto es rentable. Si la cantidad se queda por debajo, dice el papel, la teoría es que el proyecto no es rentable. Y yo tengo que encontrar el punto, ¿verdad? El punto equivalente a que esa diferencia sea cero. ¿Por qué? Porque ahí encuentro la tasa interna de retorno, ¿verdad? Esa tasa de crecimiento, la IRR, para ti en español. Así que, ¿por qué le digo el papel? Bueno, es posible que el negocio de inicio, ¿verdad? En los primeros 5 o 6 años, necesite todavía un tiempo adicional para crecer. Porque muchos negocios dependen, obviamente, de la especialización y del posicionamiento de la marca. Segundo parte, ahí está. Yo necesito, obviamente, posicionar ese producto, el branding, en la marca, pues para poder, ¿verdad? Crecer, ¿verdad? Pasar esa economía de escala. Y eso toma tiempo. Si yo solamente evalúo eso, es posible que yo deje un espacio abierto en un segmento de mercado, viene un competidor, opera ahí ese segmento de mercado, se vuelve más rentable que yo y viene y me ataca a los segmentos, en otros segmentos de haciéndome daño económico ya, ¿verdad? Así que, obviamente, estos son indicadores. No significa, ¿verdad?, que esté escrito en piedra, ¿verdad? Cada caso es particular. Así un poco. Netflix empezó en 1989. Yo no tengo datos financieros de Netflix en 1989 porque no era una empresa pública ni nada. Pero el modelo de negocio básicamente era por correo regular. Lo de conocer, nos ha hablado ya también. Y yo estoy segurísimo que la rentabilidad de ese negocio, de ese modelo de negocio en ese momento, era una rentabilidad de un pequeño negocio. O sea, en teoría nadie le iba a interesar en eso. La primera no había economía de escala, no había volúmenes, era poco rentable. Y al fin del día, ¿verdad? Si yo no hubiera tenido, si las personas que pusieron capital ahí no hubieran tenido una visión a largo plazo, pues Netflix no existiría, ¿verdad? Igual a Amazon, ¿verdad? Y otros temas, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir. Estos son indicadores. Aquí obviamente hay una metodología de cómo calcularlo, lo vamos a ver obviamente en Excel, lo voy a presentar, aunque lo hemos visto ya. Aquí un poco explicamos el valor presente neto y cómo funciona, lo que le acabo de explicar, si sobrepasa, si esa valoración excede el valor presente neto, si se queda corto, ¿verdad? Y cuando es igual, ¿verdad? Es que computamos la tasa interna de retorno. Es la tasa que yo necesito para crear la diferencia entre el valor presente neto y el valor presente de esos flujos futuros. Es la tasa de crecimiento. Vamos a ver por acá. Reinaldo, sí. Doctor, es correcto. Bueno, normalmente se decía que si el valor del presente neto
en el tiempo estimado de 0 no se adopta el proyecto. Pero es correcto, mi pregunta ¿es correcto evaluar que, como usted dice, en el tiempo un proyecto puede llegar a ser rentable? A lo mejor en el periodo que yo lo estoy evaluando no lo es y mi tasa de rendimiento es menor que 0. Entonces, es correcto evaluar varios escenarios donde vaya viendo el comportamiento de la rentabilidad en el tiempo para ver en qué momento, si esto va ascendente, en qué momento esto se vuelve 0, para que a partir de allí considero yo cuál va a ser mi atractivo del proyecto. Pregunto. Sí. Mira, Ricardo, como te dije, cada negocio tiene su contexto, ¿verdad? Cada proyecto. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Este es un poco más antiguo, pero es un caso de estudio en la universidad. La empresa Atari, ¿verdad? Es posible que muchos la recuerden. Atari inicialmente, en los años 70, desarrolló una consola de videojuegos muy rústica. Yo nací en el 70, la consola de Atari nació en el 80, en el 79, en el 80, y se empezó a masificar en el año 81, 82, 83, 84, por ahí. No, 82, 83. ¿Verdad? Y Atari, ¿verdad? En VideoArt se llamaba, donde básicamente funcionaba que tú insertabas un cassette, ¿verdad? Que era el software, el programa, y la consola era el CPU, y el CPU leía el programa, y había juegos. El primer juego más icónico que salió fue el Mrs. Pac-Man, Mrs. Pac-Man, luego Asteroides, luego Space Invaders, venga, y eso fue un lapso de un año. Entonces Konami, ¿verdad? Atari era el producto, el nombre comercial, pero Konami era una empresa japonesa que desarrolló el producto, pensó, de hecho un desarrollo tecnológico, ¿verdad? Del siglo 30, en el siglo 20 básicamente, así que yo voy a patentizar esto por 50 años, y pagó una patente por 50 años de ese producto. Y ellos empezaron a decir, bueno, esta patente va a tomar una apreciación de valor violenta, porque más nadie la puede producir, y yo sé que tengo esa tecnología. Bueno, un poco algunos meses después empiezan a salir otras consolas como Intellivision, como, no me acuerdo, Intellivision, Sears Roebuck, que era una empresa norteamericana de retail, de tiendas, de cosas de casa, también sacó un video arcade. En fin, al final, hubieron competidores que hacían exactamente lo mismo. De hecho, cuando pasó el tiempo lo hacían mejor que él, porque lo hacían a colores también. Así que un poco pensar, ¿verdad? Que esa posibilidad de negocio por 50 años va a tener un valor de crecimiento increíble, pues no era verdad. Así que, como te digo una cosa, te digo otra también. Obviamente, hay negocios que nos dan las métricas inicialmente, pero hay una perspectiva futura en ese negocio, y hay negocios que dan las métricas, como dice el papel, y al final del día, ¿verdad? Dura muy poco, ¿verdad? Por el tema de innovación tecnológica y otros asuntos. Así que, por eso yo siempre digo esto, cada proyecto es individual. Cuando tú estás analizando un proyecto, ya tú tienes que conocer el proyecto y conocer la industria, ¿verdad? Y digo, si no la conoces, dedicarle tiempo, ¿verdad? La gente se especializa en industrias también, ¿verdad? No es como que hacer de todo, ¿verdad? En teoría, cualquiera puede hacer los temas paramétricos de cómputo, pues venga, esos son temas de software, ¿verdad? Pero la aplicación, ¿verdad? La integración del análisis, ¿verdad? Es lo que añade el valor ahí. Así que poder identificar esa bandera, ¿verdad? Es muy importante. Sí, eso es lo que hace capital privado. Private Equity, ¿verdad? Básicamente, Private Equity se distingue de lo que es un fondo de inversión, porque Private Equity, ¿verdad? cría su inversión. Le dedica años, dedica 3, no más de 5 años. La estrategia de salida no pasa nunca en 5 años, entre 3 y 5 años. Así que el Private Equity cuida, va criando va criando hasta que el año 5 la echa al mundo, la vende. Los fondos de capital, no. Los fondos de capital identifican empresas moribundas, las adquieren, las exprimen, determinan si pueden. Lo primero que quieren hacer es exprimir el modelo operativo, compactar los costos operacionales e incrementar el revenue sin ninguna cosa de mercado ni más nada adicional. Dios, eso es magnífico. Pero al final del día yo comprimo mis gastos, incremento mi ingreso neto y voy abultando eso, y al cabo de 3 años nunca va a ser liquido mi posición. O por otro lado, si el negocio no funciona, colapsó, de alguna forma yo inmunizo mi inversión con el valor que tienen los activos en reventa, ¿verdad? Pues una operación industrial, de alguna forma el inmueble o los inmuebles o la estructura o el almacén que tiene la operación industrial, pues debe tener un valor de mercado. De alguna forma inmuniza su inversión. Recordemos que estas inversiones de fondos de capital, ¿verdad? No private equity, fondos de capital, las quieren por 10, 12 centavos de dólar. Además, si private equity te ponen dinero ahí, porque el interés es que la empresa desarrolle y cree valor. Por eso es que utiliza la métrica inicial de la interna de retorno back. La tiene que haber espacio para crear valor. Si está muy pegado, si la diferencia son 10 puntos básicos, 10 puntos básicos o 5 puntos básicos, no van a invertirse. Porque no pueden monetizar su incremento en valor. Ya está, ¿sabe? Para lo que va a crecer ya creció. Eso no significa que la empresa no sea rentable en flujo de caja, en rendimiento, en yield. Eso la empresa puede serlo. Por ejemplo, en Puerto Rico hay un banco popular de Puerto Rico que tiene sobre 100 años de existencia, ¿verdad? Y cuando vemos la acción del Banco Popular, que nos dice en bolsa, ¿verdad? En Nueva York, la acción no crece. Por los últimos 10 o 12 años fluctúa entre $1 para arriba, $2 para arriba, $2 para abajo. No tiene un crecimiento normal. Prácticamente son acciones por interacción de oferta y demanda. ¿Por qué no crece? Porque todo el mundo que analiza Popular sabe que ya no tiene, la cuota de mercado está casi al 100%, no tiene más nada. No tiene para dónde crecer. A menos que salga de Puerto Rico y empiece a invertir en América Latina, en América Central, ¿verdad? Pero ya aquí ya no hay espacio de crecimiento, ¿verdad? Básicamente, en Puerto Rico lo que existe son 3 bancos comerciales, todos los demás bancos se fueron, y Popular tiene la cuota como un 70% de la cuota de mercado. Los canales tradicionales, ¿verdad? Temas online, otras cosas, pero algunos bancos tienen una menos captación. Poco asunto. Doctor, por eso es bien importante en evaluar en estos proyectos así de una manera horizontal, contra los estándares de lo ya establecido. Por ejemplo, maquinaria nueva que se compra, normalmente viene apareada con
con ciertos indicadores que ya predicen cuál va a ser el rendimiento de la maquinaria, por decir algo. Entonces, si uno hace una simulación, va haciendo una simulación comparativa contra esos estándares y se va pegando a lo normativo en ese sentido, ahí puede uno ir evaluando la efectividad o no de la inversión realizada. Pues es llevarlo a mano, como quien dice, de una manera horizontal comparativa. Sí, claro, lo que pasa un poco en tema cuando hablamos de operaciones industriales, comerciales, un poco el concepto marginal es muy importante también. El concepto de marginalización, donde el ingreso marginal igual al costo marginal, o el punto óptimo, ¿verdad? De máxima eficiencia, ¿verdad? Y eso hay que determinar en qué punto la operación ocurre. ¿Qué cuotas de mercado necesito para eso? Necesito muchas cuotas de mercado, ¿verdad? Si toman menos cuotas de mercado, ¿verdad? Esos son temas, eso enfoca obviamente al concepto, ¿verdad? De eficiencia. La tecnología de eficiencia acorta ese tiempo, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, en términos de eficiencia, si los griegos hacen comercio internacional con los alemanes, pues los griegos, para comprarle un computador, ¿verdad? Una microordenador a los alemanes, pues tienen que exprimir, ¿verdad? 200 botellas de aceite de oliva, mientras que los alemanes hacen un microordenador y pagan mano. Eso es lo que creo. Los alemanes son mucho más eficientes, ¿verdad? Porque necesitan menos recursos para tener un producto. Los griegos son menos eficientes porque necesitan mucho más recursos para tener los productos que equiparen el valor al que van a intercambiar. Un poco eso habla de la ventaja comparativa, de la ventaja absoluta, ¿verdad? El tema del comercio internacional, ¿verdad? Que desarrolló Víctor Ricardo y Adam Smith en su momento, ¿verdad? Bueno, venga, vamos a poco acá. David Ricardo Ricardo. y Adam Smith. Aquí está la interpretación clásica del PPN, que está por encima de, si la diferencia está por encima de cero es positiva, el proyecto es rentable. Si está igual a cero, el proyecto cubrirá exactamente el costo de capital, pero no generará valor adicional. Y si está por debajo de cero, el proyecto se continúa. Le quita valor a la empresa que está operando. Así, pero esa interpretación, ¿verdad? Hemos modificado un poco aquí en temas de aplicación. Venga, aquí hay un ejemplo práctico. Supongamos que planeas invertir $10,000 en un proyecto que genera flujos de caja de $3,000, $4,000 y $5,000 en los próximos 3 años, con una tasa de descuento del 10%. Una inversión inicial de $10,000, ¿verdad? Que es la inversión inicial. Así que yo tengo el flujo de efectivo por año. Lo próximo es que lo descuente. ¿A qué tasa lo voy a descontar? Al 10%, que, ¿verdad? Es la tasa de costo de capital aquí, ponderada. En el año 1, el primer flujo de caja los descuento de 3,000, ¿verdad? 2,727, de valor presente. El año 2, 4,000, elevado al segundo año, los descuento al 3,305. El año 3, 5,000, ¿verdad? Lo descuento 3,756, y esos valores presentes los sumo a los 3, ¿verdad? Al final, le restó el valor presente, obviamente, le restó la cantidad de valor de la inversión inicial, que tiene el valor presente, porque la hice ya, o la haría en ese momento. Y obviamente la diferencia entre el valor presente y esos flujos futuros es $210, en este caso negativo. Se queda por debajo del proyecto. En teoría, este proyecto no produce el valor necesario para poder obviamente justificar esa inversión, ¿verdad? Pero hemos hablado de eso ya, ¿verdad? La aplicación de la teoría un poco está en el contexto de análisis, ¿verdad? Sin duda alguna, ¿verdad? La realidad es que la herramienta del valor presente neto es la herramienta inicial, ¿verdad? Es la más utilizada, pero es la inicial para el proceso. Si el proceso está analizando el proyecto, si no cumple con el tema de que se va sin tener retorno, pues el valor presente neto sea positivo, ¿verdad? Ya, si falló esa primera prueba, pierden interés, ¿verdad? El fondo pierde interés. Depende de la estrategia del fondo, si quieres una posición en esa industria o algo así, lo hacen, ¿verdad? Pero al final del día pierdes interés porque le limita la capacidad para tener estrategias de salida. Recordemos que las inversiones de estos fondos no son perpetuas, son de un horizonte limitado. Si no, la estrategia de salida no cabe en ese horizonte limitado, no va a tener interés. No va a tener. Básicamente, esos son proyectos que para llevarse a cabo, básicamente lo que necesitarían, obviamente, son otro tipo de análisis de la banca comercial, que te presta, que te coloca deuda, no te coloca capital. Básicamente te financia un préstamo comercial a plazo. El banco saca del análisis el tema de valor, de comparabilidad de la tasa de retorno con el costo de emisiones de deuda de los bancos del país, básicamente para el flujo de caja, que el flujo de caja que se produce operativo, por supuesto, sea suficiente para pagar la deuda en el plazo establecido. Actualmente son omisores de declarar, ¿verdad? Por un préstamo comerciales, si es para compra de equipo, de inventario, depende de qué tipo de inventario sea, pues te da, ¿verdad? Si son un poco más fijos, elementos operativos que no es estructura fija, pues te da hasta 15 años. Si es estructura fija, ya es obviamente un préstamo con garantía hipotecaria y llega hasta 30. Así que en su modelo es importante esa perspectiva el valor adquisitivo de ese dólar generar hecho de función cuando lo están considerando en el tiempo. Porque en general, si ese dólar futuro, ese dólar... ¿Tiene interferencia, profesor? Excuse. Ahora sí, ¿no? Sí, ahí sí.
Puede hablar para ver si se escucha. Si ese dólar futuro tiene, si ese dólar tiene una perspectiva futuro, obviamente sabemos que el poder adquisitivo de ese dólar va a estar en contraste con las tasas de inflación, ¿verdad?, que ocurren en el proyecto, en el proceso. Así que, por supuesto, si yo voy a diferir el consumo de dólar para el futuro, yo necesito una compensación. Por lo menos de esto, pero si por supuesto más me compense por los componentes de inflación que van a hacer que ese dólar tenga una capacidad de consumo, ¿verdad? Maestro, se le está entrecortando. Adicional. Bueno, no voy a presentar entonces, porque si lo presento, entonces la mancho de banda no. Ahora lo voy a decir, ¿verdad? ¿Se oye? Sí, ahí está mucho mejor, doctor. Así que un poco, obviamente, ¿verdad?, como la compensación mínima, yo creo que me paré, ¿verdad?, en complemento de erosión de poder adquisitivo por el tema de inflación. Adicional a eso, que es una compensación real, obviamente por prestar ese dinero. Así que el efecto del dinero, del valor del tiempo en el dinero, ¿verdad?, pues tiene sus conceptualizaciones dentro también, ¿verdad? Cuando vemos una tasa de interés, esa tasa de interés tiene elementos compuestos dentro ahí, ¿verdad? Por ejemplo, un banco financia un auto, venga, ¿verdad?, y está financiando autos, ¿verdad? Va a poner una tasa al 8%, por una tasa de 18%, se complementa de la siguiente forma. Primero que nada, un 3 puntos porcentuales de 8% responde al costo de fondo del banco. La materia prima del banco es liquidez. El banco, en exceso de capital que tiene que comprar esa liquidez. La compra por los depósitos que captura, los depositantes ahí. Y supongamos que él paga 3%. Pues ese 3% es el costo de la materia prima, de los fondos. Luego de eso, obviamente, el banco tiene encajes legales de temas de verdad que tiene que estar en cumplimiento con los reguladores y el Estado. Y supongamos que esos encajes legales se representan un punto porcentual, ¿verdad? Así que ya le suma 4. Luego de eso tiene costos operativos, ¿verdad?, y los de gerenciar el préstamo. Y ese costo operativo se traduce en medio punto, ¿verdad?, 50 puntos básicos, 0.50%. Y básicamente, ya está en 4.50, la diferencia es el margen, ¿verdad?, obviamente neto que se gana el banco de transacción, ¿verdad? Así que esta tasa que vemos, ¿verdad?, tiene múltiples componentes, no es así puramente una tasa única. Así que déjame ver si me da, no me da el ancho de banda, no sé qué está pasando hoy. Me deja enseñar este Excel que tengo aquí. Ahí está. ¿Se oye bien? ¿Lo oigo bien? Sí, profesor. Sí, se escucha correctamente. Sí, ahí se escucha. Fíjense que aquí tenemos un proyecto aquí, ¿verdad?, puro cómputo, ¿verdad?, no es un análisis de una situación específica. Fíjense que yo quiero, ¿verdad?, calcular la tasa interna de retorno a un escenario de un proyecto que recupere 5 años, ¿verdad? Y cada año tiene un flujo de caja. Ese flujo de caja podemos interpretarlo en el EBITDA, como les comenté, en el año 2, 3, 4, 4 y 5. Y esos flujos de caja yo tengo que descontarlos. Un momento por acá, déjenme. Fíjense que operativamente cuando calculamos tasa interna de retorno, ¿verdad?, Excel tiene una fórmula por aquí, se la voy a enseñar, a ver si me deja activarla. Bueno, aquí en AutoSuma, por alguna razón no me está dando activar la obra, en AutoSuma, en las funciones de Excel, tú buscas IRR y te da una tasa. Pero la tasa te da una fórmula de cómputo. Pero la fórmula de cómputo solamente funciona si tienes mezcla de flujos de caja positivos y negativos. Si solamente todos son positivos, ¿verdad?, como la planificación de flujos de caja futuro, pues el cómputo está en error. La vasta mayoría de las veces. Así que la forma para hacer eso, básicamente, es trial and error, ¿verdad? Yo descuento los flujos de caja, fíjense, con el flujo futuro, aplico la fórmula en el año 1, aplico la fórmula, el costo de capital es el que yo voy a computar, que es la tasa que va a llevarme eso de 0 a ese flujo. Y en este caso, ya yo lo precomputé ya, ¿verdad?, es 0.116145. Sí, a ver si lo tiene extensión aquí, sí. Tengo una diferencia de 18 centavos, lo dejé ahí. Esta es la tasa interna de retorno del proyecto, ¿verdad? Así que todos los flujos descontados. ¿Verdad? Y al final me da 150.000 la suma de esos flujos futuros. Si se los resto a los 200.000, el proyecto está corto por $50.000. Está corto por $50.000. Pero aquí la tasa de costo de capital promedio es 10%, la comparo con la tasa interna de retorno, 11.145, y tengo una diferencia positiva de 1.0145. Ese 1.0145 es la capacidad que tiene ese proyecto hipotético, es la capacidad de crear valor que tiene ese proyecto hipotético. Hasta ahí. ¿Verdad? Fuera de eso, no hay espacio incremental. Así que, fíjense, en este caso, esta empresa, flujos de caja, en creación de valor, perdón, en devolver en la inversión inicial, que es lo que mide obviamente ese valor presente neto, ¿verdad?, estima que necesito más de 5 años. ¿Verdad? 5 años llevo a 150.000, posiblemente necesite como 3 años adicionales para recuperar los 200. Así que una tasa interna de retorno, yo la mido, ¿verdad?, el proyecto, vamos a tomar como 7 o 8 años en devolver la inversión inicial. Así que, miren aquí. Entonces, pues 1.045, ¿verdad? Vamos aquí a la curva de tesoros. Curva de tesoros.
curva de tesoro. Vamos a suponer que en el plazo de 7 años, el rendimiento, voy a abrir un poco. El rendimiento es 5%, 6%. En teoría me despacio. Digo, vamos a ponerlo así numéricamente, porque no sé qué está pasando, que no está activando la función. 6% comparado contra 11.61. En teoría tengo un rendimiento incremental aquí. Digo, claro, aquí yo no estoy añadiendo el spread de riesgo, ¿verdad? Porque este es riesgo del Estado, ¿verdad? Que riesgo solamente del sistema. Tengo que integrar riesgo no sistemático. Vamos a poner riesgo sistemático sean 200 puntos básicos, 2 puntos porcentuales. Al final me da 8. Que todavía tengo 300 puntos por encima de prima. 300, sí, 3.145, 300 puntos básicos redondeados por encima de la tasa de retorno del proyecto. ¿Verdad? En papel, ¿verdad? Parece que es un buen proyecto incrementando. Tiene problemas de flujo de caja, ¿verdad? Pero depende de lo que yo quiero hacer con este proyecto. Si lo que yo quiero es crecerle, monetizar ese valor, pues espacio tengo ahí. Doctor, Ah, sí. esta curva del tesoro es la misma curva de rendimiento. Sí, esa es la curva de rendimiento de los tesoros. Un poco cuando hablamos, vamos a ver si puedo proyectar por aquí. Digo, hablamos del contexto de Estados Unidos, pero el contexto que estaba. Pero obviamente la curva que predomina es la curva de rendimiento de la deuda local de cada país, ¿verdad? ¿Pero de 5 de 10 años, profesor? Pero, ¿De qué años? ¿Cuántos años? ¿De 5 de 10 años? Siempre se toma 7, 8 años. 7, 8 años. Vamos a ver, un momento. 7, 8 años. Pero esto es un ejemplo, te digo, estoy levantando la curva de tesoro mío, porque tengo varias explicaciones aquí. Déjenme compartir la pantalla. Un segundito por acá. Cuando hablamos de tasas del tesoro, ¿verdad? De tasas primas, hablamos de yield curve, primero que nada. El yield curve incluye el efecto precio del bono, ¿verdad? También tenemos las tasas puras, sin efecto del bono. Las tasas, pura tasa, solo sin el efecto del precio en el bono. Y hay una diferencia. ¿Verdad? Aquí está la curva, por ejemplo, este es enero 2, vamos a que fue la última sesión. Espérate, la buscan. Estamos, de seguro, estamos. Current month, yes. Current month. Ahora, y del 26, current month. Aquí está. 6 de marzo. Digo, aquí la comprimió por 10 años por encima de 2.47. Vamos a dejarla, todo indicativo. Vamos a ver. Vamos a poner yield curve aquí. ¿Ya no? Current month, no sé por qué no. Porque no me enseñan todos los plazos. Long term rates es que las dividen ahora. Yield curve rate ahora. Ahí está. Marzo 6. Tenemos un plazo de un mes a 30 años. ¿Verdad? Aquí estamos hablando, ese proyecto es de 7 a 8 años, recuperación de inversión. Si todavía está corto por 50.000 pesos aquí, obviamente, y este es el año 5, como en el año 6, 7. Año 7. Paramos por acá. En el año 7, ¿verdad? Está 3.59. Digo, esto es una tasa real, ¿verdad? Así que 3.59. Vamos a ver. 3.23. Pero no, perfectamente. Y los puntos básicos, ¿verdad? De spread por riesgo 5.93 es igual a 0.116145 menos 5.0593 son 5.68 5.6845 de spread. Obviamente, ¿verdad? Capacidad de crear valor. Y es que este fuera, digo, el cómputo la hay, ¿verdad? Para que es un proyecto hipotético. Un proyecto que este rendimiento no es que no exista, ¿verdad? Pero está alto. Así, obviamente, tiene una capacidad de crear valor increíble aquí. Obviamente, depende de la industria también. Por ejemplo, si tiene que ver con tecnología o con operaciones tan paradas en tecnología, tiene buenos rendimientos. Pero si una operación, por ejemplo, un modelo tradicional retail de negocio, la capacidad de crecer valor son 2 puntos porcentuales, 1.5, 2.50, no más de eso. ¿Verdad? Depende de muchas cosas, de economía de escala, de volumen, de otros temas. Pero en este caso, este es un yield curve, ¿verdad? Yield curve incluye el efecto precio del bono. ¿Verdad? Obviamente, otro tema es la tasa pura. Daily Treasury Long Term Rates, ¿verdad? Esto, mira, yield curve, aplicar. Ahora. Vamos a 393 aquí. Cuando dice par implica que el valor le pone 100, es par, no tiene ni prima de descuento. Par yield. Cuando hablamos real, daily Treasury yield curve rates. Vamos a ver. 1.49. Bueno, 7 años. Es pura tasa. Es real. Vamos a ver a corto plazo. Hasta un año.
Pero estas yield rates son tasas reales. Están altísimas a corto plazo. ¿Verdad? Obviamente es una curva invertida, básicamente parece most likely que las tasas van para abajo en este escenario. A diferencia de corto plazo, estamos hablando por debajo de un año, está 3.54 versus 3.97, está Descendente. está bastante flat, ¿verdad? Un pequeño incremento, una tasa de cambio pequeña, ¿verdad? Y con lo que todo está pasando de seguro, obviamente algo va a pasar con las tasas, que vayan para abajo. Pero ahí la diferencia de 2,5 más o menos es lo esperado de inflación, en realidad. Sí, pero bueno, parte de eso, no todo, ¿verdad? Parte de eso. Parte también tiene que ver, obviamente, con lo que piensa el mercado de capital que va a pasar con las tasas de interés, ¿verdad? Puede ser algo como este. Primero que nada, sabemos que el tema, por ejemplo, el petróleo, ¿verdad? Si eran el estrecho de Hormuz, si eran el canal de Suez, el tema principal es que hay un disloque en el supply line del petróleo. Y si no se vende petróleo, pues el dólar tiene un problema. Porque los precios de petróleo dependen, obviamente, de los precios de petróleo se cotizan en dólares, ¿verdad? Y un poco la fortaleza del dólar, obviamente, es fijar el precio de petróleo en dólares para poder tener un incentivo, ¿verdad? De comprar dólares. Y eso está retado ahora mismo. El dólar tiene su reto a corto plazo, ¿verdad? Por otro lado, el petróleo que pasa por ahí no es el petróleo que se consume en todo el mundo, básicamente es para allá, para Asia y Europa. ¿Verdad? En América hay otras fuentes acá, en Venezuela, básicamente esto. Como que la presenta reto. Sí, Marcelo, sí. Sí, maestro, gracias. Usted ahorita hablaba de la tasa interna de retorno y yo quiero incursionar. O sea, si yo quiero incursionar, por ejemplo, en un plan de negocio internacional, no importa la índole que sea, ¿verdad? Y yo quiero, por ejemplo, tomar en cuenta la estimación del retorno de la inversión en el proyecto. Yo sé que tengo que tomar en cuenta, por ejemplo, la fecha de arranque en relación con los periodos de la inversión programado, ¿no? Pero además, tengo que ver el periodo en el que se empieza a ganar dinero. Esto ya en términos de costos e ingresos periodo. Y debe ser también el periodo en que se recupera la totalidad de la inversión. Pero a veces hay personas que incurren en establecer un negocio y piensan que inmediatamente, no importa, a veces lo hacen con préstamo, financiado, ¿verdad? Pero piensan que el retorno de la inversión, no, las ganancias van a estar, si yo proyecto, por ejemplo, a 5 años, la ganancia de ese negocio no pueden estar a menos de 5 años, si me equivoco, porque yo tengo que ver si el retorno de esa inversión ya yo cumplí con ellos, entonces sí yo tengo que pensar en la ganancia, maestro, ¿sí? Claro. Mira, cuando tú estructuras el precio del producto que tú vendes, ese precio tiene varios componentes. Uno de los componentes que tiene es la recuperación de la inversión también inicial. Digo, los contables le llaman costo fijo, pero al final del día el costo fijo es una inversión que yo hice para hacer operativo el negocio. Yo quiero recuperarla, ¿verdad? Así que cada vez que yo vendo una unidad de mi producto, yo fraccionariamente o unitariamente están concluidos en temas de esa unidad, el costo diluido de la inversión inicial, más el costo del producto, más los costos operacionales, más margen de ganancia. Y otros elementos también, yo incluiría las contribuciones que va a pagar de otros temas también, ¿verdad? Pero depende, ¿verdad? Obviamente, que si el precio de mercado, el precio de producto queda por encima por debajo del mercado, ¿verdad? Eso depende obviamente también de lo que estén dispuestos a pagar los consumidores del producto, ¿verdad? Pero yo voy recuperando mi inversión desde el día 1 que vendo mi primera unidad. Yo digo, tú en cómputo sumatorio puedes decir, bueno, yo tardo fraccionariamente, en temas globales, 5 años en recuperar mi inversión, pero yo empiezo desde la unidad número 1 que yo vendo, empezar a recuperarlo. Ok. Hago múltiples distribuciones, ¿verdad? Yo sigo varios intereses. Sigo el interés de la inversión que tengo que recuperar. Sigo el interés de la rentabilidad del negocio, que tiene que obviamente tener solvencia para poder operar. Sigo el interés, ¿verdad?, de la construcción del Estado que voy acumulando, ¿verdad?, para resarcirla ya en un periodo específico. Hay varios componentes. Sí, pero hay un detalle, maestro, perdona que le tome la palabra nuevamente. Pero hay un detalle, si yo incurro en comprar el establecimiento, o sea, la parte física, y ya yo he tomado un préstamo, por ejemplo, 10 millones, un ejemplo, 10 millones, en lo que tiene que ver con la compra del establecimiento más la inversión en los productos o el diseño de los productos que voy a preparar, esto yo tengo que tomar en cuenta que la inversión yo lo voy a ir recuperando porque si lo hago, si proyecto a 5 años, por ejemplo, repitiendo lo que dije ahorita, si proyecto a 5 años, yo no puedo pensar en que voy a obtener una ganancia neta ya final inmediatamente. O sea que yo tengo que pensar en que cada año yo tengo que hacer evaluaciones a ver cómo está mi negocio para pensar en mi ganancia ya real, ya definitiva, sin... Sí, pero es un concepto gerencial, Marcelo. Cuando tú tienes que preparar estado financiero para eso, ¿verdad?, para distintos temas. Si tienes inversionista, ¿verdad?, o para el que te va a financiar, o para el Estado también. Un tema es un análisis interno, que son obviamente aspectos gerenciales, que tú haces distribuciones de alguna forma. Dices, bueno, en el año quinto, ¿verdad?, básicamente, estoy en break-even, ya recuperé mi inversión, ¿verdad? Y de ahí hasta un tiempo para adelante va a ser, voy a estar en el profit side, ¿verdad? Efectivamente, algún momento tendré que reinvertir dinero en el negocio para poder modernizarlo, crecerlo, ¿verdad?, o temperarlo, y ahí vuelven cíclicamente en ese proceso, lo que quiero decir. Pero, ¿saben? Temas de flujo de caja, tú empiezas desde el día 1, empieza a producir eso. Excelente, pero opcional, excelente. Sí, lo entendí, maestro. Muchas gracias. Sí, sería así. Profesor, yo tengo una pregunta. Aquí en Puerto Rico, al segundo día de haber comenzado la guerra, los precios de la gasolina se dispararon. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿aquí no hay una reserva de 90 días que ya el segundo día de la guerra ya habían incrementado el costo de la gasolina de 74 a 81, 84, 88? Sí, sería así, es cierto, eso es cierto. Pero ese inventario es del dueño del negocio, ¿verdad? Y el dueño del negocio tiene un inventario de productos que se cotiza en bolsa.
del mercado, perdón, no por el mercado. Pues el precio de ese inventario está en función de lo que se vende en los mercados de combustible. Eso es cierto. Claro, en Puerto Rico hay un tema de que hay un control de margen de ganancia también, ¿verdad? Eso hay que observarlo. La que no es que tú puedes disparar el precio funcionalmente incrementando ese margen de ganancia, porque digo, el Estado tiene que activar, ¿verdad?, la regulación de ese margen de ganancia. No es automático, ¿verdad? Pero en fin, igual tú estás en negocio de real estate, tú tienes múltiples propiedades que rentas, ¿verdad? Y tú las rentaste, rentas una unidad a $1,200, una unidad de 1,100 pies cuadrados, ¿verdad? Eso es un apartamento de 3 cuartos y 2 baños, ¿verdad? Bueno, pues entonces lo rentaste a $1,200, ¿verdad? Ese es el uno, la primera propiedad. La segunda propiedad la tienes en el norte, en otra playa, en Aguadilla. Y si ya para el segundo mes la renta está en $2,000, bueno, pues tú rentas mercado, ¿verdad? Digo, es discreción del dueño, ¿verdad? Yo lo haría mercado. Un poco así, funciona. Sí, Mauricio, sí. Acá en Chile hay un mecanismo de estabilización de los precios del combustible, así se llama METCO. Y bueno, los combustibles acá en Chile están asociados a un impuesto específico y el mecanismo regula que no exista alzas semanales más de 5 pesos, ¿ya? O sea, o hacia la baja o hacia la alza. Entonces, ¿qué es lo que hace el fondo de estabilización del impuesto que se va recaudando? ¿Subsidia las alzas o regula la baja? Entonces, ninguna estación de servicio, independiente la marca, puede subir sus precios más allá de 5 pesos. Hay interés social aquí. Pero el tema de Puerto Rico es que el Estado es inversionista también, porque el Estado tiene tres tipos de contribuciones, tres arbitrios que llaman, que participan en el precio de la gasolina. Y el Estado tiene que cuidar, obviamente, que la demanda del producto no se impacte a la baja por temas de elasticidad, ¿verdad? Si tú subes demasiado el precio de la gasolina, pues la persona va a consumirlo menos, porque no tiene la capacidad económica. Y al final, si vende menos, el Estado puede regular menos también. Acá solamente los días jueves es el cambio de precio, por tanto, tú tienes de jueves a jueves un solo precio. No puede todos los días hacer un cambio, sino que se decreta el día jueves, el día del cambio del precio de la combustible. Aquí es cuando lo declara el Estado. De hecho, antes era un reto operativo, porque básicamente todas las estaciones de gasolina enviaban a una división, a un departamento de gobierno, se llama Departamento de Asuntos del Consumidor, DACO por la sigla, y ahí pues gente interna hace un cómputo, ¿verdad?, de margen de ganancia, y decían, bueno, pues este margen de ganancia que lo están volando, lo están violando, pues hay que penalizarlo. Ya, pero era el papel, porque era extremadamente operativo, ¿verdad? Estamos hablando de 3.500 unidades, y eran 5 personas evaluando, ¿verdad?, para funcionar. Y digo, utilizaban Excel o algo así, en realidad no era algo operativo, era muy manual, muy operativo. Y un poco, ¿verdad?, yo, cuando se reformuló eso, Didi, obviamente, dice, no es mejor enfocarse en los distribuidores, que son 3 nada más. Enfocarte en los distribuidores, que obviamente que es el que inicia el costo inicial de esa cadena de valor agregado, y aquí si tú le limitas el costo de ganancia al suplidor, al mayorista, de los 3, pues obviamente contra los otros también. Así será mucho más eficiente el tema, obviamente. Maestro, pero puede afectar esa parte del incremento del precio en el corto plazo, porque la gasolina es inelástica. Es decir, la gasolina es elástica, sí. En función de los recursos económicos. ¿Sabes? Si la gasolina se pone ahora mismo en Puerto Rico por litro, el litro está a 81 centavos, como digo, seria. Cuando el litro se ponga a $2 el litro, yo te aseguro que muchas personas van a pensar comprar gasolina. Dejan de. ¿El litro, profesor? 81 centavos. Acá el litro está a 1.2. Sí, $81 centavos, 23 centavos son contribuciones que el Estado recauda. Sí, básicamente. El Estado tiene una inversión en dispensar gasolina y la quiere cuidar también, ¿verdad? Mira, sí. Doctor, en este caso, yield curva, la curva de rendimiento, ¿cómo se comportaría tomando en cuenta que los valores, bueno, había que tomar en cuenta también el encaje legal de los proyectos, me imagino, cómo se comportaría la curva? Pues puede ser predictivo o no la curva de rendimiento. Mira, Reinaldo, después vamos con Mayra, que tenemos a ahí, pero vamos con eso. Pero yo he visto, de Torre Escenario, en el 2001, cuando la Torre Gemela, en 6 meses previos, ¿verdad?, había un consenso global, ¿verdad?, en todos los economistas, ¿verdad?, que tocaban ese tema de que las tasas de interés iban para arriba, pero bien fuerte, un incremento, obviamente, una subida que le había iniciado Greenspan en el 2000, en el 99, cuando explotó la burbuja de la .com, ¿verdad?, que fue adrede, ¿verdad?, ese es eso. Pero ¿qué pasa? En el 2001 viene la Torre Gemela y de un día para otro las tasas se van al 0%. Obviamente la curva, la inclinación que tenía la curva de rendimiento futuro estaba bien positiva, pero al otro lado después se puso flat. Ahora mismo estamos casi viendo la flat. Yo creo que las tasas van a bajar. Obviamente si el petróleo sigue subiendo, ¿verdad? Porque obviamente el tema no es, o sea, no son temas operativos de las empresas que hacen petróleo, es el riesgo latente que hay, obviamente, en el canal de distribución. Si hicieran el canal de Hormuz, el canal de Suez, como está automáticamente hoy, hay un problema mayor allá en Europa, no en América. Lo que pasa es que va a hacer Europa. Europa va a comprar petróleo acá en el lado oriente, en el lado occidente. Va a comprar a Venezuela, posiblemente, los excesos de cuotas que tenga. Es posible que los Estados Unidos liberen cuotas de barril de petróleo que tenga, porque Estados Unidos produce petróleo por montones, no lo comercializa, solamente libera cuotas estratégicamente para liberar los precios, ¿verdad? Pero al final del día los consumidores de petróleo van a otro lado a comprar. ¿Y qué va a pasar con el producto? Pues si hay un desfase de oferta y demanda, ¿verdad?, pues supuestamente la demanda va a superar la oferta, pues los precios se disparan. Y obviamente los especuladores en el mercado de commodities están viendo eso. Eso es lo que está pasando.
Vaya, sí. Sí, únicamente comentarles en el caso de El Salvador, en los combustibles, nosotros tenemos un control por parte del Ministerio de Economía, quienes cada lunes envían los precios de referencia que cada estación de servicio debe de colocar a partir del día martes y tienen una vigencia de 15 días. Y tal como usted lo mencionaba, hay un control en el margen de ganancia y asimismo está cada galón, porque nosotros esa es la unidad de medida que tenemos, está aplicado 20 centavos son para la contribución de la construcción de las carreteras, le llamamos Fondo de Conservación Vial, y también Eso me tenemos encarga, un impuesto, que estaba acá. sí, y tenemos también otro impuesto que es un apoyo al sistema de transporte público, nos lo cobran a nosotros. Entonces, por eso es que el galón nuestro duele más cuando usted le va viendo que tiene esa carga por galón, ¿verdad? Porque estamos hablando que son 10 centavos por galón de Fovial. ¿Cuánto consume uno? 15 galones, hagamos la cuenta, más lo del Cotrans. Entonces, es un buen aporte que recibe el gobierno. Y esto que nos quitaron un impuesto que se llamaba Fondo de Estabilización, que era para cuando estuvimos en la guerra. Ese no existe, pero se trasladó hacia otro rubro y le cambiaron el nombre, pero igual tenemos impuestos. Sí, los estados siempre están muy tentados a grabar los combustibles porque es un producto de necesidad, ¿verdad? Un poco así. Un poco, lo que está comentando Ricardo, el tema, los productos inelásticos son inelásticos obviamente cuando la oferta monetaria, ¿verdad? Llega hasta cierto nivel, ¿verdad? Para poder cubrir un precio. Cuando los precios superan la capacidad monetaria, ¿verdad? De la familia, de la persona, pues la elasticidad pues, se rompe, ¿verdad? Obviamente está sujeto obviamente a capacidad adquisitiva. Cuéntanos, Ricardo. Sí, lo entendí perfectamente. Es decir, que esa variable también hay que adicionarla. Maestro, una pregunta y es con relación al trabajo final. Nosotros tenemos un grupo que lo vamos a hacer juntos, aunque lo vamos a presentar de manera individual. Entonces, queremos saber cuál es la estructura. Todavía no hemos llegado ya, Ricardo, tengo que ver, ¿no? Porque la estructura del curso es centralizada. Así que cuando estemos más cerca ya, para la clase que viene o la otra, posiblemente lo tenemos. Ok, está bien. Muchas gracias. ¿Cómo no? Luis, sí. Una pregunta corta. Para la asignación 7 hay que hacer analizar el caso de Walmart. ¿Usted lo va a mandar? Porque ahí no está. Dame un segundo. Los datos, porque está pidiendo un análisis y necesitamos los datos. Dame un segundo. Está pidiendo el caso de Walmart solamente. Vamos aquí, vamos al 7. Déjame ver si yo lo puedo acá. Caso Walmart. Pero bueno, ¿para el caso Walmart? Calcular el costo por el condenado, ¿verdad? Para calcular el WACC necesario, el costo por el capital. ¿Dónde está el caso Walmart? No, yo me imagino, ¿verdad? Porque esto no hay ninguna referencia bibliográfica aquí ni nada. Yo creo que esta gente está refiriendo a los estados financieros de Walmart. Ahora cosa. Walmart Financial Statement. Statements. Maestro, en el caso Walmart, hay un link que lleva a la página de Yahoo. Bueno, para el estado financiero. Pero yo no vi ese link. ¿Me escuchó, maestro? Sí. Entonces, lleva a una página de Yahoo donde hay una serie de elementos de la bolsa de valores. Yo no veo aquí esos archivos aquí. No está en esa. Yo estuve buscando en internet el caso Walmart y encontré algo. Yo hice algo. Me gustaría que usted y yo lo socialicemos en privado. Es que aquí no hay ningún enlace. ¿De quién me habla? Perdóname, porque no estoy viendo la pantalla. ¿No? Raúl Castaño. Raúl, aquí no hay ningún enlace. Raúl, no veo. Tengo aquí la tarea. No, en los materiales donde dice didáctico. Ahora, la guía didáctica. En la guía didáctica, vamos a abrirla aquí. La guía didáctica. Por la discusión, semana 6 y semana 7. Así que tengo una lista ulterior. Los compañeros van una semana adelante, doctor. Sí, por el tema de hoy, pero venga, estamos aquí. Material de la sesión 2, material de apoyo de la 3, de la 4, semana 4, semana. Búsquelo, maestro, en la misma semana. Semana 7. Dice semana, ¿no? Entre donde dice donde está la semana, maestro. Que ahí es que aparece el link que lleva Yahoo. Sí, porque no lo encuentro. No, en la parte de la semana que están desglosadas y que están los recursos, ¿qué le dice? Exacto, en los recursos. Es que están. Entra ahí, semana 7.
Semana 7 y los recursos. Semana 7. Donde Arriba, pide arriba. identificar las betas. Arriba Ese dicen los recursos. Documentos de soporte. Exactamente. Donde dice PDF. Entonces, en ese enlace que dice ahí de internet, lleva a una página de Yahoo. Y en el documento PDF también. No, yo no tengo nada aquí. Vamos a cerrar eso. Documento de PDF, semana 7. Ahora. Vamos a ver si. Aquí. No, es que a mí no me abre. Documentos en PowerPoint, semana 7, enlace de internet, soporte académico. Por alguna razón a mí no me está viendo. Búscalo en el audiovisual entonces, déjame ver. Que estoy entrando al. A ver si que tiene un bloque aquí. No. Aquí está. Ahí sí. Sí, allá. No, ese enlace lleva a un Yahoo. Usted no le entra, maestro. El enlace. No, está dejando que saber nada. Empezar a cerrar un poco las cosas. Esto que dice, es donde dice leer caso Walmart para identificar algunas de las becas apalancadas por tipo de mercado. Ese es, ¿verdad? Ajá. Sí, que dice. Aquí lo que me llevan los índices mundiales, aquí no me llega a ningún lado. Aquí. Es punto. Exacto. Ha llevado los índices mundiales en ese link. Pero yo busqué caso Walmart en internet y me salió un caso. Por eso le dije que quería socializarlo. Esos indicadores que dice Walmart Incorporation. Entonces, quería saber si era de esa página que se iban a sacar los datos para la tarea o si del caso en específico. Bueno, lo que pasa es que no es que hemos llegado ya, que me está hablando Raúl, ¿no? No hemos Sí, llegado señor. ya, ¿sabes? No he podido ver los pormenores del caso, pero si te habla de capitales y cosas, obviamente. Es lo que le digo, han adelantado los compañeros ahí. No, en la semana yo me verifico bien y llamo a control allá a ver qué me comentan y yo debo saber, ¿no? Pero todavía no estamos ahí. Reinaldo, lo que pasa es que, por ejemplo, yo, por ejemplo, tengo muchas responsabilidades de docencia, de trabajo como servidor público también en el Estado. Entonces, cuando tengo un tiempecito, trato de adelantar lo más posible, porque me cuesta arriba dejarlo para última hora, porque se me acumulan esta y la otra asignatura, y yo te sabes, más los trabajos diarios.